por acá. Ahora sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Eterno sea bendiciendo mucho las vidas de cada uno de ustedes. Nos encontramos una mañana más en pie, gracias al Eterno. Hoy tenemos una oportunidad más de vivir, hoy tenemos una oportunidad de crecer, hoy tenemos una oportunidad de enmendar, hoy tenemos una oportunidad más de vivir, de aprovechar el tiempo. Recordemos siempre que como nuestra vida no la tenemos asegurada, nosotros sabemos el día que llegamos a esta tierra, pero nosotros no sabemos el día en el cual nosotros vayamos a tener que partir de esta tierra. Sabemos el día que llegamos, pero no sabemos el día que nos vamos. Y como dice el adagio popular, una frase que en algún momento me regaló el Señor, y es que lo único seguro en esta vida es que de esta vida no salemos con vida. Sí, aquí llegamos a encontrarnos, pero con la vida eterna, no con una seguridad de vida acá en la tierra, sino más hacia el lugar donde pertenecemos, ¿no? Nuestra verdadera casa, nuestro verdadero hogar, nuestra verdadera nacionalidad, que no es terrenal, sino celestial. Y aquí estamos, mis amados, una vez más, una oportunidad más, así hay que aprovechémosla. Aprovechemos el día y aprovechemos las oportunidades que nos da el Señor. El día de ayer empezó una actividad volcánica fuerte aquí en el noroccidente de Colombia. Hubo ya una explosión volcánica fuerte en el Urabá antioqueño. De igual manera, la actividad sísmico-volcánica ha estado muy activa en todos estos días, todo lo que tiene que ver con el cinturón de fuego del Pacífico, para que por favor tengamos presente que es los tiempos en los que nos encontramos. Ayer estaba viendo una noticia de los científicos acerca del meteorito o el cometa, no, sino el asteroide que se acerca a la Tierra, que su llegada aproximadamente va a estar sobre el año 2029, dentro de las expectativas a las que científicos están, es que él va la parte más cercana, el momento más cercano en el que va a pasar por la atmósfera, casi que cerca a la atmósfera terrestre, está programada para el 29 de abril del año 2029, y están muy asustados los científicos, inquietos, porque va a pasar tan cerca, no se había visto esto nunca antes, va a pasar tan cerca que incluso pueden temer que la misma mm, gravedad de la Tierra pueda acercar más el objeto hacia la Tierra. Y aun cuando no es muy grande, ya es algo que tiene inquietos a las comunidades científicas. Y amados, bien sea que llegue, bien sea que pase cerca o no, pero de igual manera ya estamos viendo una actividad en la bóveda celeste que nunca antes se había registrado. Y todo esto obedece a los tiempos en los que nos encontramos. Así de que por favor, mis amados hermanos, velemos, vigilemos, velemos por todo lo que estamos viviendo y lo que tienen que vivir de igual manera nuestros familiares. Bueno, Hechos de los Apóstoles, vamos hoy la lectura, capítulo número 5, pero tengo que quedarme en los dos últimos versículos del capítulo 4 y que podamos nosotros meditar, porque yo creo que más de uno hoy se va a tener que sentar, quizás no los que nos encontremos en sala, de pronto por allá en otros lugares, en otras partes que no sean los de acá. Eso no nos corresponderá quizás a nosotros, o muy de prontamente quizás sí, pero hoy nos van a tocar un tema que es de esos temas que son, que le tallan
a muchos hermanos como por aquí o como por los lados de los bolsillos, como por los lados de su economía. Así de que por favor, mis amados hermanos, este mensaje no va en específico a ninguna persona. Es un mensaje general. Hoy nos corresponde leer esta porción bíblica, así de que cada uno de nosotros pues recibamos lo que nos corresponde recibir y con gozo digamos amén. Si de casualidad la exhortación o la consolación o la edificación llega a nuestras vidas. Y qué bendición si son los tres. Dice el capítulo número 4, versos 36, y de ahí sigo en adelante hasta el capítulo número 5, verso número 11, de Hechos de los Apóstoles, de la siguiente manera. Verso 36, capítulo 4. Entonces José, quien por los apóstoles era llamado Bernabé, que significa hijo de consolación, levita, natural de Chipre, vendió una hacienda que tenía y y llevó el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Capítulo 5, la lectura sigue. Entonces, cierto varón de nombre Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una propiedad, pero sustrajo parte del precio, sabiéndolo también la mujer, y trayendo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y le dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la propiedad, reteniéndola? ¿Acaso no queda siendo tuya? Y una vez vendida, ¿no estaba a tu disposición? ¿Por qué pusiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino al Eterno. Al oír estas palabras, Ananías cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oían. Y levantándose los judíos, lo amortajaron, lo sacaron y lo sepultaron. Hubo un intervalo como de 3 horas y entró su mujer y no sabía lo sucedido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la propiedad? Y ella respondió: sí, en tanto. Y Pedro a ella: ¿por qué os pusisteis de acuerdo para tentar al Espíritu Santo? He aquí a la puerta los pies de los que sepultaron a tu marido, y tú sacarás de ti, perdón, sí, y te sacarán a ti, disculpen, y te sacarán a ti. Y al instante cayó a sus pies y murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y sacándola la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oían estas cosas. Uy, uy, uy. Bueno, aquí es donde decimos, no, es que este tipo de historias se las inventaron y este tipo de historias las colocan precisamente para sembrar terror en la iglesia y tomar y sustraer los tesoros y las riquezas de los hermanos. Vean, mis amados hermanos, hay que tener varias cosas presentes y hay que tener muchas cosas claras. Estamos hablando con las personas y este mensaje es exclusivamente para personas que tienen que ver con el reino de los cielos. Si tú no tienes temor del Señor, si a ti el orden celestial y el reino de los cielos establecido acá en la tierra, en el corazón de los hermanos, para ti no es, mira, cambia de canal, búscate otro mensaje, quizás donde te ayuden y te enseñen a negociar, qué sé yo, de tus cosas y de tus riquezas, pero
para quienes son iglesia, para quienes pertenecen al cuerpo del Mesías, para quienes hacen parte del reino de los cielos establecido acá en la tierra, para quienes han renunciado a su propio yo y han empezado a comprender lo que significa el señorío de Yeshua, el señorío del Eterno en sus vidas. Para nosotros es este mensaje. Sí, este mensaje es para nosotros, para los que somos del reino. Si no eres del reino, mira, no te preocupes. Déjanos a nosotros vivir nuestra economía y tú sigue llevando tu propia economía, que de igual manera tanto los que no son como los que son, ambos tenemos que rendir cuentas. Todos en algún momento de nuestras vidas tendremos que rendir cuentas. Todos. Pero lo que nosotros hacemos, lo hacemos de corazón porque nos nace en el corazón. Porque gracias a una economía fluida de la iglesia es que los predicadores pueden seguir predicando. Gracias a una economía fluida de la iglesia es que se puede bendecir a cualquier cantidad de naciones repartiendo Biblias, mercados, ropas, haciendo hospitales. Miren, la obra de nosotros como iglesia a nivel mundial ha sido muy, muy, muy grande. Y es precisamente con lo que nosotros hemos decidido en nuestro corazón, de lo que el Señor nos ha dado a nosotros, de igual manera dar. Y aquí en las Escrituras nos viene a memoria una historia que no la podemos tomar, la historia de Ananías y Zafira, no la podemos descontextualizar, así como la palabra no se puede descontextualizar. No podemos descontextualizar el acontecimiento. Recordemos, estamos en una iglesia que está creciendo, los creyentes están empezando a esparcirse, el Espíritu está empezando a hacer unas obras impresionantes en la iglesia, con los ministros, con los apóstoles, con los diáconos, con el establecimiento de los ministerios. La iglesia está empezando a estructurarse, la iglesia está empezando a crecer, los hermanos se están dando cuenta y me llamó mucho la atención de parte del Espíritu precisamente el contexto del capítulo 5 de Ananías y Zafira, porque muchos hablan del capítulo de Ananías y Zafira como terror de parte de nosotros los ministros para con los hermanos, para sí mismo manipular las escrituras y sustraer dinero de las ovejas, la lana de las ovejas, y no es así, mis amados hermanos. Es las ofrendas y el quererle dar algo de nosotros al Señor siempre ha existido desde el Génesis. ¿Se acuerdan la historia de Caín y de Abel y cómo nos llevó a reflexionar tanto esa parte en cuanto a lo que uno le ofrece al Señor? Pues bueno, aquí estamos poniéndonos en contexto el Señor, con que primero nos van a hablar de Bernabé y antes de Bernabé incluso ya se nos había hablado de qué estaban haciendo los discípulos y la iglesia creciente que entre todos vendían y llevaban a los pies de los apóstoles para que los apóstoles asimismo hicieran la distribución del recurso económico. Dice el verso 36 y 37 del capítulo 4, antes de que comience el capítulo 5 de Ananías y Zafira, el contexto que es muy importante. Entonces José, quien por los apóstoles era llamado Bernabé, que es el que viene a convertirse en la llave del apóstol Pablo, Bernabé, que significa hijo de consolación, bonito ese nombre, hijo de consolación. Bernabé era levita natural de Chipre. Y dice, vendió una hacienda que tenía y la llevó, y llevó el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Quién hizo esto? Fue un levita. No estamos hablando de alguien de la tribu de Benjamín, ni estamos hablando de la tribu de Judá, ni estamos hablando de la tribu de Efraín, no, estamos hablando de un levita. Y los levitas eran sacerdotes, preparados
destinados para servir, para ministrar en los oficios relacionados con el templo. Para este momento el templo todavía no ha sido destruido y los levitas todavía cumplen con su función, pero Bernabé era un levita que vivía en Chipre, una isla que queda en el Mediterráneo. Y dice la escritura que Bernabé tomó una hacienda que él tenía, la vendió y fue y se la llevó a los apóstoles. Y esto, en cuanto al orden, tiene una connotación porque es que precisamente no eran los levitas los que iban a llevar, eran los levitas los que recibían. Los levitas eran los que recibían las ofrendas, los levitas eran los que recibían los diezmos y ellos eran los que administraban la economía del templo, y de todo lo que oficiaban a nivel pueblo de Israel, a nivel tierra de Israel. Y habían levitas en diferentes lugares, habían ciudades específicas para los levitas, porque resulta, y aquí hay algo clave, resulta que los levitas, por orden directa del Eterno, no podían tener, ellos no podían tener propiedades, porque prácticamente la heredad de los levitas era lo que ellos ministraban y ellos tenían ciudades de refugio en toda la tierra de Israel. Y ellos tenían una parte especial porque fue la única tribu que no se le entregó tierras como tal, porque para ellos estaba la administración en el templo. Pero Bernabé no tenía tierra, tenía una hacienda allá en Chipre. Y aquí hay una restauración especial porque Bernabé ya se había dado cuenta de lo mismo que el maestro había hablado y predicado y de lo que muchos ya se habían dado cuenta, y era que la economía en el templo se había desviado, los corazones se habían corrompido. Recordemos que cuando nuestro Señor llega a Jerusalén y Él entra en la parte del templo y Él llega a los atrios y se da cuenta que todo lo convirtieron fue en una guarida de ladrones y que habían hecho negociaciones, incluso los mismos sacerdotes tomaron dinero, 30 piezas de plata para comprar al maestro, para comprar a Judas, para comprar la fidelidad de Judas. Y eso es algo que es bien impactante porque cuando ellos compran la fidelidad de Judas, está saliendo dinero directamente de los sacerdotes para comprar literalmente al cordero por 30 piezas de plata. Entonces, la economía en el templo estaba de capa caída. Las cosas no se estaban haciendo bien. Y hay un sacerdote que vive en Chipre, que él es testigo de lo que está pasando, pero que también es testigo de que está viendo cómo el Señor está restaurando lo que está restaurando a través de los apóstoles. Y él toma la decisión en su corazón, de ir y vender lo que él tiene y llevarlo a los pies, o sea, rendir esa economía ante la iglesia que está creciendo. Y él dice, en la obra se es necesario de la economía, yo como levita, yo como sacerdote lo sé, entonces voy a vender lo que yo tengo y voy a llevarlo para allá. Propuso en su corazón. Pero resulta que continuamente sigue la historia de Ananías y de Zafira y dice las escrituras, entonces cierto varón, viendo todo lo que está pasando en la economía de la iglesia naciente, dice, entonces cierto varón de nombre Ananías con Zafira su mujer hizo lo mismo, vendió su propiedad. Pero, hay un pero, no, pero sustrajo parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y le dijo Pedro, ¿dónde ciencia aquí? ¿Acaso
No quedaba 100, perdón, me fui para atrás, me fui muy adelante. Ananías, verso 3. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la propiedad? Y aquí hay algo muy importante. Resulta que hay una entidad espiritual que influye en todo lo relacionado con el dinero y con el Dios dinero y con la influencia de todo lo que tiene que ver con el Dios dinero. En el Nuevo Testamento es que se le viene a colocar como Mamón o el Dios Mamón, que es el Dios de la avaricia, el Dios del dinero y la codicia. Y precisamente aquí en la escritura le dice Pedro a Ananías, ¿por qué? Una pregunta que le hace. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? Y esta parte tiene que ver precisamente es con el amor al dinero, la pasión al dinero. El cuando yo coloco mi dinero, mi economía, mi deseo de tener el dinero por encima de las cosas espirituales, por encima, o sea, estoy colocando algo material por encima de lo espiritual. Y por eso se nos da el contraste entre Ananías, Zafira y Bernabé, porque vemos los dos ejemplos. Volvemos nuevamente a la semilla, a la semilla a las dos semillas, a la simiente del bien y la simiente del mal, a quienes como Abel sintieron en su corazón dar de lo mejor para el Señor, y a quienes como Caín sintieron en su corazón dar, pero no con el mismo sentimiento, no con la misma honestidad, no con la misma verdad, no con la misma pasión, no con la misma genuidad en sus palabras. Creyendo de pronto Ananías y Zafira que ellos podían engañar. Y Pedro le está diciendo a él, venga, pero de todas maneras lo que usted está haciendo es para usted mismo, porque la iglesia es de todos nosotros, o sea, el cuerpo del Mesías a quien nosotros pertenecemos es de todos nosotros. Y lo que si usted propuso en su corazón darle algo al Señor, pues délo. Y si quiere dar la mitad, pues dé la mitad. Y si solo quiere dar un cuarto, de un cuarto. Y si lo quiere dar todo, de todo. Y si quiere dar solo el 10% del 10%. Y si quiere dar ofrenda y no diezmo, de ofrenda y no diezmo. Y si quiere diezmar y no ofrendar, hágalo, pero hágalo desde su corazón. No con tristeza, ni por necesidad, y mucho menos por tratar de negociar una economía con el Señor. Porque nosotros ni diezmamos ni ofrendamos porque queremos que el Señor nos prospere y cada vez nos dé más y más, porque ahí ya la intención del corazón cambió. ¿Cuántos no cayeron en estas doctrinas diabólicas de la prosperidad y entregaron propiedades, joyas, riquezas, economía, y eso dieron de todo, pero esperando algo a cambio, haciendo una negociación? Yo doy el 10% y el Señor me lo multiplica al 100 por 1, lo que quiere decir que va a tener el 110%, y luego voy, consigo más y traigo más, y aquí eso me la van a multiplicar como si el dinero tuviera levadura de los fariseos. Y aquí Ananías y Zafira hicieron lo mismo que Bernabé y lo mismo que estaban haciendo el resto, pero se quisieron pasar de vivos. De pronto vamos y damos esto, nos quedamos nosotros sin nada. No, yo guardo para mí, que es lo que están haciendo ellos, que dijeron que iban a dar X cantidad.
yo voy a vender esta propiedad, hermano, ¿sabe qué? Y de esto que vea, ayúdeme a orar, que tan pronto yo venda esta propiedad, tanto voy a dar para la obra. No hay ningún problema. Se ora, se bendice, como siempre se debe de hacer. Y la persona vendió la propiedad y tras del hecho vino alguien y le dio el doble de lo que la estaba vendiendo porque ya venía la bendición del Señor. Y esta persona llegó y dijo, uy, me dieron más de lo que yo me lo imaginaba, qué bendición esto para mí y esto para la iglesia. Ya, nadie se va a dar cuenta, nadie se va a dar cuenta. Claro que las personas físicas no se van a dar cuenta, claro que los ministros no nos vamos a dar cuenta, pero hay un adagio popular que dice, arriba está quien para abajo mira. Y qué tremendo es cuando nosotros creemos que engañamos a los hombres, cuando a quien estamos engañando es directamente al Señor, porque eso es algo personal, porque lo que está haciendo el Señor es probando tu corazón. Y en esta parte de las riquezas, en esta parte de la economía, miren, amados, eso es un talón de Aquiles para muchos. Esto es una piedra en el zapato de muchos. Yo he conocido gente que saben que las escrituras son reales, conocen del Señor, saben que es verdad el evangelio, pero no se comprometen con el Señor porque les pasa lo mismo que al joven rico que el Señor confrontó, que les pesa más el Dios dinero, la avaricia. ¿Cuántas personas no dejan de buscar del Señor por buscar el dinero? No es que tengo que trabajar acá, no es que tengo que hacer esto, no. Y parecen hormigas, pero no en pro de buscar algo para la comunidad, sino en pro de llenarse y de saciarse y de saciarse y de saciarse. El maestro, esta parte la toca, permítame un segundo. Hay un versículo en las escrituras en el capítulo número 12 de Lucas, verso 33, y dice, Yeshua hablando, vended vuestras posesiones y dad limosna, haceos bolsas que no envejezcan, tesoros inagotables en los cielos, donde el ladrón no se acerca, ni la polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Dicho por el maestro, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Hay personas que su tesoro lo tienen allá arriba, hacen obras, trabajan, luchan día a día para ir añadiendo gramito a gramito de oro en su corona celestial. Porque a todos la iglesia va a recibir coronas. Todo depende de qué tipo de corona vayamos a recibir nosotros. Y eso va mucho relacionado con el corazón, no con la cantidad que se da, sino con la calidad que se da. Recordemos cuando el Señor le pregunta a los fariseos o a los discípulos o a algunos de los que con los que estaban hablando, porque perdón, no me alcanza la memoria para tanto, pero es cuando el Señor dice, hay dos personas que están llevando una ofrenda al Señor. El uno va a dar $100,000 y hay una viejita que no tiene mucho y la viejita que no tiene mucho, esa viejita solamente va a dar $10. Y pregunta el maestro, ¿cuál de los dos está dando más? ¿El que está dando los $10,000 o la que está dando los $10? Sí, pues, a ver, maestro, la respuesta es muy obvia. Pues el que está dando 10,000, ¿cómo vamos a comparar $10,000 con $10? Para muchos puede ser muy lógica la respuesta, pero viene y dice el maestro, quien dio más fue la anciana, porque la anciana dio de lo único que tenía.
mientras que el rico dio de lo que le sobraba. Decía el rey David, no daré a mi Señor un holocausto, un sacrificio que a mí no me cueste. Es muy diferente cuando tú das algo que te está costando porque lo valoraste, a cuando tú das de lo que a ti te está sobrando. Y hay personas que creen que en la iglesia nosotros vivimos recogiendo limosnas y lo que a la gente le sobra. Y resulta que la iglesia no es recogedora de limosnas ni es recogedora de lo que a la gente le sobra. La iglesia es administradora de los recursos para la expansión del reino, para el establecimiento del reino, para algo que se llama la eclesioadministración. Ya si tú quieres dar lo que a ti te sobra, no hay ningún problema. Así propusiste en tu corazón. ¿Y sabes qué se mide? La intención del corazón. Y hay personas que este Dios mamón, este Dios de la avaricia, les influye en sus vidas, que les duele dar un peso, que les duele dar un dólar, que lo dan, pero lo dan con mezquindad. Otra vez llegaron estos hermanitos a pedir plata, otra vez llegaron estos hermanitos con sus campañas y con sus fundaciones y con sus ayudas al este y que no sé qué, y si se más, pues tocará para ver si nos los quitamos de encima, porque a ver si nos metemos la mano en el bolsillo a ver qué vamos a dar para los hermanitos, porque otra vez están ahí de que, vamos, que los misioneros toca mandarlos, que hay que mantener al pastor, que hay que mantener esto, que hay que pagar el arriendo, que hay que pagar los... Hay personas que son así en su corazón, mezquinas. Y qué tremendo es ver nosotros estos dos ejemplos de un sacerdote que estaba acostumbrado es a recibir y aún con todo y eso, y él vende lo que tiene y va y lo lleva a los pies de los apóstoles y les dicen, vea, ¿saben qué? Yo creo en la obra que ustedes están haciendo. Y ahí hay una restauración en la economía. En Bernabé se ve una restauración económica, porque Bernabé era un sacerdote que prefirió llevar su economía ante la iglesia que llevarla al templo. Quizás me vayan a condenar algunos hermanos judíos por lo que estoy diciendo, pero es que había una corrupción muy fuerte en el templo. Ya las cosas no estaban como eran. Sí, el judaísmo se había desviado, por algo es que el Señor toma la decisión de acabar con el segundo templo y todo, y volver nuevamente a esparcir a los judíos hasta hace poquitico que se volvieron a reunir, porque obedece a lo que el Señor venía tratando con Israel. Y es que miren, amados, nosotros tenemos un ejemplo delante de nosotros muy grande, los judíos. Yo los amo, yo los bendigo. A Israel le amo y le bendigo. Para mí hace parte de mi nación. Pero al pan pan y al vino vino y al César lo que es del César y al Señor lo que es del Señor. Y así como los hermanos judíos tienen una bendición especial para hacer el dinero, también tienen una perversión fuerte por el dinero, que el mismo Señor se los exhortó muchas veces. En algún momento le dijo a Israel, si tú a mí me buscares como buscas el oro y la plata. Porque para los que conocen a nuestros amados hermanos los judíos e israelitas, ellos se llevaron gran odio de muchas naciones precisamente por el nivel de codicia y de avaricia. No de todos, pero sí de algunos. Por hacer la riqueza. Y llega el Señor y dice, venga, pero ¿por qué amontonan ustedes riquezas y tesoros acá en la tierra? ¿Cuántas veces no hemos conocido de personas que amontonaron riquezas y así, en un abrir y cerrar de ojos, en un chasquido de dedos, lo perdieron todo? ¿Ustedes saben cuántos españoles estaban completamente seguros de sus riquezas hasta que en una noche la Dana llegó y
se les llevó incluso hasta la vida de familiares y se quedaron así. Toda una vida de trabajo. Y en un abrir y cerrar de ojos se quedaron sin nada. ¿Cuántas veces no hemos visto, no sé si ustedes hayan visto, conocido personas que hicieron tremendas riquezas, sus mansiones, carros, casas, su alberca, su piscina, su jacuzzi, sus autos de gama alta, sus celulares de gama alta? Y de un momento a otro, paro cardíaco, se murió, se fue y la señora vino a disfrutar toda esa riqueza con un pelado más joven. Y quien vino a disfrutar toda la riqueza fue el joven, desconocido por completo, porque ni siquiera los hijos. Casos así, como arroz partido. ¿Cuántas veces no hemos conocido personas que amontonaron riquezas, se murieron y después el dinero se lo quedó el Estado porque no hubo quien reclamara todas esas riquezas? ¿Cuántos no se han muerto y después de que, a mí me pasó una anécdota cuando era joven? No, ni joven, era niño adolescente, 12 años aproximadamente tendría yo en aquel momento, 12, 13 años. Y para esas épocas de la juventud que yo estaba en un equipo de microfútbol, de fútbol sala, entrenándome para ser futbolista, otro de mis sueños frustrados. Entonces, estábamos entrenando en la cancha del barrio. Enfrente había una panadería y un camión de la leche estaba dando reversa sin darse cuenta que una señora de estas señoras o de estas personas que piden limosna a las orillas, a las salidas de las iglesias, más de las iglesias católicas se ve esto. Y ahí esa cancha quedaba a espaldas de una de las iglesias católicas más grandes de acá de Colombia, que más mueve gente, que donde adoran a Jesús, pero de niño con batica rosada, al divino niño Jesús, como si se hubiera quedado un niño. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Y allá se iban a pedir limosnas. Y esta viejita iba cruzando la calle, el camión venía dando reversa y la tumbó y la atropelló, pasó por encima de la anciana. Eso nos impactó. Nosotros éramos como 6 jóvenes que estábamos, niños ahí que estábamos jugando y entrenando. Y pues por ser testigos y ayudar obviamente al señor que repartía la leche, porque donde nosotros, el testimonio de nosotros no hubiese estado ahí, al señor lo meten a la cárcel y el señor no tuvo la culpa del accidente, porque fue la señora la que se le atravesó y pues era un camión grande dando reversa, no la vio. Entonces dando nosotros el testimonio, perdón, mientras tanto los médicos forenses iban haciendo el levantamiento y todo esto. Y de las ropas y de los harapos que iba llevando la anciana, empiezan a sacar dinero, dinero, dinero. Montoncitos, bolsitas de monedas, bolsitas de billetes, más bolsitas de monedas, más bolsitas de billetes. Casi que esa anciana tenía más dinero que el conductor y vendedor de la leche en el camión. Qué cantidad de dinero la que le sacaban a la viejita. Y esa viejita tenía precisamente un problema de avaricia y de codicia, porque ni siquiera se vestía bien ella, pero sí tenía los bolsillos llenos de dinero. Y nosotros hemos conocido personas que dejan de comer incluso por guardar dinero, que dejan de comprarse en cosas por guardar dinero. Y amontonan y amontonan y se les ve en su semblante la codicia, la avaricia con la que amontonan riquezas. ¿Para qué?
para que después venga otra persona, para que después venga otro y aproveche lo que por tanto tiempo se amontonó. Y no estoy diciendo que nadie debe de ahorrar, porque no me malinterpreten, por favor. Solamente estamos mirando es la intención del corazón con el cual tú ves las riquezas. La manera en la cual tú estás viendo el querer alcanzar riquezas. ¿Para qué? ¿Para qué quieres las riquezas? ¿Para qué las necesitas? Porque obviamente la intención de tu corazón va a estar muy ligado y la va a estar viendo el Señor, no el pastor, no el ministro, no el apóstol, no el profeta, no. Es el Señor el que ve las intenciones de nuestro corazón. Es el Señor el que conoce las intenciones de nuestros corazones. Él es el que ve para qué estamos haciendo riquezas y qué estamos haciendo nosotros con las riquezas. ¿Qué sería de nosotros como iglesia si no fuésemos mezquinos con las riquezas? ¿Qué tantas obras más hubiésemos podido hacer? ¿Qué tantas obras más hubiésemos podido hacer si nosotros como ministros también se hubiesen administrado mejor las riquezas? Porque no podemos negar que lastimosamente algunos ministros tomaron a bien fue amontonar y amontonar riquezas que tienen mansiones, lo uno, lo otro, y siguen y siguen y siguen acumulando y siguen amontonando. Cada quien va a recibir en su momento lo merecido. Y el problema de Ananías y de Zafira no fue que sustrajeron plata de lo que eran de ellos mismos. El problema fue la intención de su corazón. Y eso es lo que va a mirar siempre el Señor. El Señor no mira si son 10 o si son 1000 o si son 10,000 lo que tú estás dando. Porque al Señor no le interesa el valor, al Señor lo que le interesa es la intención con la que lo está haciendo tu corazón. ¿Cuál es la intención? Y aquí, ¿por qué Ananías y Zafira sustraen de lo que ellos están dando? Por si acaso. ¿Y cuántas veces ese por si acaso no nos ha dañado a nosotros el corazón? ¿O le ha dañado a algunos el corazón? Uno nunca sabe. Yo doy esto, pero qué tal que el Señor me falle y el otro mes no tenga. No, mejor yo aseguro primero esto y luego ahí sí, de lo que me sobra y todo, si algo yo doy. Pero ¿y si el Señor en ese momento, justamente en ese momento, estás probando tu corazón para saber qué es lo que hay en tu corazón? Porque hay muchas personas que aman al Señor con riquezas, pero sin riquezas empieza la murmuradera, la, mal, la maldición, el mal dicho, el mal lenguaje, el hablar mal. Ah, yo tenía esto y ahora no tengo nada. Y me puse de buena gente a darle a los hermanitos y tras del hecho me quedé sin nada. Por lo menos no le hubiera dado a los hermanitos y esto me hubiera servido para esto y para volverme a levantar. Y si el Señor estaba probando tu corazón. Luego no dijiste que amabas al Señor con o sin. Y aquí hay una prueba fehaciente de lo que son dos corazones diferentes que van a llevarle ofrenda al Señor. Así como Caín y Abel, que fueron dos corazones diferentes que fueron a dar ofrenda al Señor. Y aquí podemos ver a un Bernabé siendo el levita, diciendo, desprendámonos que vamos a ir para adelante con la obra del Señor. Más adelante el Señor proveerá. Y así es. Porque si las escrituras y el Señor a nosotros nos enseña que es mejor dar que recibir, tenlo presente que si en el fondo de tu corazón es limpio, tu corazón es honesto, tú das con amor, das sin esperar nada a cambio, das porque te nace, porque eres una persona agradecida con el Señor, ya vas a recibir lo tuyo. Tu recompensa viene, que si no va a ser acá, no te preocupes que en el reino de los cielos una corona te estará esperando, porque el Señor no se va a quedar con nada.
Todos, decía un hermano que conocí que bendecía mucho la obra. Uy, qué hombre para bendecir la obra, impresionante. Por el momento no he conocido una persona tan desprendida de las cosas materiales como ese hombre. Uf, impresionante. Y como que entre más daba el hermano, más bendiciones le llegaban. Completamente desprendido de las cosas materiales y con mucho dinero. Y él daba. Y él me decía, en aquel momento yo era pastor y ni siquiera era pastor de él. Él vivía acá o vivía acá en Bogotá y yo al norte de Santander. Pero cada vez que yo venía a Bogotá a hacer alguna diligencia o a visitar a mi familia o en vacaciones o algo, él siempre me invitaba, pastor, venga a mi casa, pastor, vamos allá, vamos, pastor, hagamos esto, pastor, vea. Y él tenía una particularidad y era que por donde nosotros íbamos, él iba repartiendo. Le limpiaron el vidrio, le daba. Le hicieron un servicio de despincharle una llanta en el montallantas y aparte de pagar el servicio, él daba una propina de más. Y yo lo miraba y él me miraba y me decía, pastor, es que todos tenemos derecho a comer. Todos tenemos derecho a comer. Y algún día yo también estuve necesitado. Algún día él supo lo que era la necesidad. Y ahora que tiene, no se olvidó de que era tener necesidad. Hay muchos hermanos, hay muchas personas que se les olvidó de dónde habían venido, que se les olvidó cómo era que el Señor les había llamado. Hay muchos que se olvidaron de su estado y de su condición cuando no eran nada y no tenían nada. Bernabé sabía lo que estaba pasando y dijo, ¿saben qué? Para mí esto es de bendición y yo quiero bendecir la iglesia siendo un sacerdote. Por eso el énfasis, ¿no? Es que no está escrito y no son estos los últimos versículos del capítulo 4, porque sí, es precisamente el Señor nos está poniendo delante de nosotros los dos caminos. ¿Quién viene a ser luego Bernabé? Bernabé en este momento todavía no es apóstol, pero más adelante va a ser tremendo apóstol y en la obra del Señor va el Señor a usarlo de una manera impresionante a Bernabé. Y hasta ahora lo que Bernabé está haciendo está rindiendo su economía delante del Señor y diciendo, esto es del Señor, voy a poner esto lo voy a poner aquí, acá en este ministerio, en esta casa apostólica. Los apóstoles están haciendo bien el papel, no voy a llevarlo al templo, lo voy a llevar a los pies de los apóstoles. Y también estamos viendo la otra cara. Uy, esto es del Señor, pero, y ya hay esa mezquindad en el corazón. Y tras del hecho, el apóstol le da la oportunidad, porque aquí Pedro tiene un don aquí Pedro se le ve el don de ciencia y de conocimiento a Pedro. Y Pedro, conociendo por revelación del Espíritu lo que había en el corazón de Ananías, le preguntó, tras del hecho, para ayudarle a salvar la patria. Venga, verso, aquí estamos. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la propiedad, reteniéndola? ¿Acaso no quedaba siendo tuya? Y una vez vendida, ¿no estaba a tu disposición? O sea, si usted mismo fue con su boca el que dijo que iba a ayudar en esto, si usted mismo fue el que propuso en su corazón, o sea, que no fue que yo le dije a usted, usted tiene que vender y usted tiene que hacer y usted tiene que dar. No, usted mismo fue el que con su boca dijo que iba a hacer eso. No engaña al Espíritu Santo. No, y es quién va a engañar al Señor. Nosotros nos podemos engañar entre nosotros. Yo les puedo mentir a ustedes y ustedes me pueden mentir a mí, pero al Señor nunca. ¿Cómo engañamos nosotros al Señor, hermanos? Y va a llegar el momento donde tú y yo, ambos vamos a estar delante de la presencia del Señor. Y el Señor va a decirnos, ven, ¿qué hiciste con lo que te di?
¿Qué hiciste con lo que puse en tus manos? Te di esta bendición. ¿Qué hiciste tú con esa bendición? No, pues Señor, la verdad, ¿con qué le vamos a salir nosotros al Señor? Ay, claro, hablando de plata, hablando de economía, para seguirse haciendo ricos, porque como los pastores viven llenos y están gordos, se va, es problema tuyo. ¿Tú crees que en algún momento determinado tus excusas y tus justificaciones van a servir de algo delante del Señor? Delante del Eterno, que Él sí va a pesar el corazón y Él sí va a decir, venga, no me enrede, no me engañe, que usted no dio por el pastor y no dio por eso y no, usted no dio es porque no le gusta dar, porque en su corazón hay mezquindad y yo encontré la mezquindad en su corazón. Delante de Él no podemos, ¿cómo vamos a ocultar la intención del corazón delante del Eterno si Él pesa los corazones? No, señor, es que como yo vi que el pastor hacía esto y esto y esto, pues no, pues hay que, pues no, y no di ya. Me preferí hacer esto por aquí, preferí hacer esto por allá y mejor por aquí. Es eso la parte que a nosotros nos corresponde juzgar. Yo cumplo con mi parte, el ministro cumplirá con su parte y tanto el ministro como yo, ambos vamos a estar en algún momento delante del Señor. Y cuando el Señor nos llame a su presencia y nos diga, venga, usted muy bien y muy bonito y todo, pero cantaba muy bonito y servía muy bonito, pero hallé mezquindad en su corazón, porque usted no pudo renunciar a la influencia de la avaricia, de ese Dios dinero. ¿Cuántas veces eso no ha sido una piedra de tropiezo en nuestras vidas? ¿Cuántas veces el Señor no nos ha probado a nosotros en esa área? Qué bendición, porque qué bendición por los que tienen un corazón no apegado a lo material y que son conscientes que sus tesoros están en el cielo. Pero qué tremendo es cuando nos encontramos a personas cuya riqueza se encuentra acá en la tierra, cuando dejan de dar porque quizás se les desgaste la montaña de monedas que tiene, la montaña de dinero que tiene, la montaña de billetes, la montaña de cheques, los ceros a la derecha en sus cuentas bancarias. Y no se duelen de la necesidad de otros. Porque así hay hermanos, así hay hermanas, así hay personas, así hay gente. ¿Cuántas veces no nos hemos visto nosotros tentados en diferentes circunstancias para saber de qué estamos hechos nosotros? ¿Cuál es la intención con la que nosotros damos? Mira, si tú vas a dar y vas a dar en la obra con cierta mezquindad, mejor no des nada. No des nada. Es preferible que no des nada a que des y des con mezquindad en tu corazón. Porque ahí sí no estamos engañando a los hombres, estamos engañando al espíritu. Dar para que los demás nos vean que nosotros estamos dando, para figurar en los consentidos de las listas del ministro, para ganar favor con los hermanos. Ahí ya hay una intención incorrecta en el corazón. Porque no es eso lo que el Señor quiere de nosotros y ahí está la prueba. Pedro le está diciendo, o sea, si hubiese mejor propuesto en su corazón dar la mitad y ya, no que de igual manera es suyo y eso es lo que usted está dando. O sea, ¿cómo es posible que usted en lo que esté dando
se autoengaña y quiere engañar a las demás personas. Al primero que está engañando es al Eterno, porque estamos queriendo aparentar algo que no es. Ananías y Zafira querían aparentar lo bondadosos que son. Ananías y Zafira querían aparentar que ellos sí daban, cuando había una mezquindad en su corazón, porque estaban dando con esta, pero sustrayendo con esta, y diciendo, no, yo ya le di todo lo que yo tenía, no tengo, no, yo tal cual, así como yo lo vendía, así vine y se lo di, es que es así, pero ya había sustraído algo. Y ahí se ve la codicia, ahí se ve la avaricia, porque se da, pero como reteniendo, como cuando estás dando una ofrenda, pero que no quieres soltar el billete porque cuesta y parece ilógico, pero hay personas que su Dios no es el eterno. Hay personas que su Dios es el dinero, literalmente hablando. Hay personas que no son felices si no tienen dinero en el bolsillo. Hay personas que no tienen paz si sus cuentas bancarias no tienen ceros a la derecha. Hay personas que pierden su paz, pierden su fe, pierden su salvación, pierden su gozo porque no tienen dinero. No, es que no tengo un peso y eso, no tengo un dólar, no, y es que esto y lo otro. ¿Y qué pasó con tu gozo de la salvación? Ah, ahorita no hablemos de salvación, que yo lo que necesito es pagar acá, y yo lo que necesito es tener plata, yo lo que... Ah, pero y luego no que tú amabas al Señor, tengas o no tengas. Hay veces que hay una ambigüedad en nuestra manera de ver y percibir las cosas, que con nuestra boca decimos algo y con nuestro corazón pensamos algo totalmente diferente. Y no es para que vayan ahorita y vendan todo y lo repartan. No, ese no es el mensaje. El mensaje está es en qué propusiste en tu corazón. ¿Con qué intención tú estás dando o con qué intención tú vas a dar? ¿Dónde están tus tesoros? ¿Dónde está tu tesoro? Acá, donde quizás el ladrón o la polilla los desaparezcan, o allá, donde ni el ladrón ni la polilla tienen potestad. ¿Mm? Mis amados, si somos seres espirituales, no somos seres materiales. Vive bien, trabaja, el obrero es digno de su salario. Ten tus cosas, provee a tu familia, pero nunca te olvides de quién te da a ti la salud para trabajar, quién te provee a ti el trabajo, quién te dio la oportunidad de tener un don y un talento por medio del cual ahorita consigues un recurso. No te olvides de ello. No te olvides del Señor, no te olvides de su obra, no te olvides de lo que propusiste en tu corazón. No dice que el Señor te llame a ti al orden, te llame a ti a cuentas, como llamó a Ananías, a Zafira y habrá llamado también a Bernabé en su momento, y cada quien respondió por lo que tenía que responder. Porque las responsabilidades son individuales, personales. A ti el Señor no te está diciendo tienes que examinar muy bien, y si tú ves que están haciendo mal, entonces no des, no, no. El Señor está diciendo, tú da, tú cumple con tu papel y tú cumple con tu labor. Y ya si el Señor te muestra algo y tú no lo estás haciendo, pues eso ya es diferente. Si el Señor te está revelando a ti algo y tú no estás obedeciendo, eso es diferente. Hay dos intenciones acá, hay dos actitudes del corazón y hay dos tipos de personas que le dan al Señor. Los que le dan con escasez, los que le dan con avaricia, los que le dan doliéndoles el bolsillo y los que dan con alegría, con gozo.
se llenan en dar. Me gusta comprar esto para darle a este, me gusta dar esta moneda acá, me gusta dar este billete acá, me encanta ayudar aquí, bendecir la obra, claro que sí, pastor, claro que sí, ministro, claro que sí, hermano, claro que sí, hermana. No tengo mucho, pero de lo que yo tengo, aquí hay. Ay, hermano, mire, eso es un olor fragante delante del Señor. Porque estamos aprendiendo a ser desprendidos de las cosas materiales, sino que nos pase como el joven que el Señor le dijo, bueno, pues véndalo todo y repártalo a los pobres y camine, sígame. Y el joven apenas se quedó. Y era joven, tenía la oportunidad todavía toda una vida para conseguir las cosas, pero no, porque hay personas que están más seguras de lo que tienen que de lo que el Señor les pueda proveer. Hay personas que están más confiadas en sus cuentas bancarias que en el Señor que les proveyó para llenar sus cuentas bancarias. Así vamos a encontrar personas. Y cada quien va a tener que responder delante del Señor por lo que propuso en su corazón. No por lo que le dijeron, sino por lo que propuso. Padre, yo te quiero dar muchas gracias por darnos la oportunidad de estar acá delante de ti, de meditar en tu palabra, en las escrituras. Perdona, por favor, Señor, nuestros corazones si en algún momento han sido mezquinos. Perdónanos si en algún momento nos dejamos llenar de sentimientos, de deseos no correctos, porque vimos malos testimonios, porque vimos malas administraciones. Perdónanos, Señor, por dejar minar nuestro corazón. Ayúdanos y enséñanos a hacer tu voluntad, a gozarnos en dar, a acordarnos de tu obra, de la expansión de tu evangelio. Ayúdanos a tener un corazón como el de Bernabé, que sabía lo que era llevar una ofrenda, que sabía lo que era dar en el reino. Y guárdanos, Señor, de proponer algo en nuestro corazón y de no cumplirlo como le pasó a Ananías, a Zafira. Perdónanos, Señor, si en algún momento nos hemos comportado mal y nos olvidamos de ti y nos olvidamos de hacer tu obra. Permítenos tener un corazón libre de amarguras. Permítenos tener un corazón gozoso y alegre de poder saber que a través de mis manos, del sudor de mi frente, de mi trabajo, tu obra está siendo bendecida. Tus ministros comen, se visten, tu evangelio se expande. La enseñanza de tu palabra corre como ríos de agua viva. Y con mi granito de arena se puede seguir. Gracias, Señor. Bendito seas tú por siempre y para siempre. Llévanos en paz y en bendición, para la gloria y la honra de tu santo nombre. Amén y amén. Amén.